Aquí caben distintas visiones del mundo, confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares los protagonistas de los siguientes minutos, en Buena Costumbre. Gracias a la paciencia de Francisco Ibieta y del Kiki Nostroza que nos han esperado. Estábamos conversando con el vicepresidente de la Convención Constitucional, así que les saludamos con afecto a ambos estelares. Muy buenos días. Muy buenos días a ambos. Buenos días, María José, Álvaro. Muy buenos días. Aquí nosotros conmovidos por el siguiente tuit que fue publicado anoche a las 23 horas con 35 minutos o 25 minutos para la medianoche. Su autor es Roberto Coloma. Dice: buenas noches a todos. Como está de moda, informo por este medio que acabo de presentar mi renuncia al cargo de coordinador de la macrozona de la región del Biobío. Un saludo afectuoso, especialmente a los habitantes de la provincia de Arauco. Renunció Roberto Coloma a su cargo de coordinador y lo hizo porque ayer el gobierno le quitó el piso. Está todo esto publicado en una nota en biobiochile.cl a su aseveración que había hecho algunas horas antes, en el sentido de que parte de la violencia rural era atribuible a la extrema izquierda. Tanto el delegado presidencial, en una nota que publicó Biobío ayer, cuanto el general de la zona, el general Caneo, dijeron que no, que ellos no tenían información que pudiera sustentar la afirmación que hacía Roberto Coloma. Claro, el delegado presidencial del Biobío como la jefatura de defensa aseguraron que se trató de declaraciones personales. A título personal. Y Roberto Coloma ¿Puedo decir algo? se fue. Pancho. ¿Puedo decir algo? Fíjate que anda dando vuelta en muchos círculos la opinión de que curiosamente los atentados en la provincia de Arauco en este espacio de segunda vuelta han parado. No han habido atentados de gran magnitud o de gran cobertura mediática estas 2 semanas. Y eso muchos lo explican, que es porque en un ambiente de desorden y un ambiente de violencia perjudicó las opciones de Boric, y por lo tanto podría llegar a ser interpretable de que la extrema izquierda también está detrás de estos movimientos. Podría. Entonces, no es una teoría loca, porque efectivamente los hechos lo acompañan a la declaración que hizo Coloma. Sí, ¿qué piensas tú de la forma en que fue defenestrado? Porque yo creo que a Roberto Coloma no le quedaba alternativa que irse. ¿Sabes? Lo que pasa es que eso habla de una persona que no vive de esto, que no tiene la necesidad de este trabajo. Entonces él dice: ¿sabe qué? Mi dignidad está en juego, yo me voy. Hasta luego. No necesito esto para vivir. Refleja una altura absoluta, digamos, yo creo. ¿Quique? Yo tengo una opinión distinta. No voy a entrar a discutir sobre las calidades personales de Coloma, pero en un tema tan relevante, o sea, donde estamos hablando de el representante del delegado presidencial, o sea, por lo tanto, una figura que el gobierno instala como representante de aquella persona que democráticamente tiene a cargo el orden público, la administración interior del Estado, que es el presidente de la República, primero termine siendo, y quiero decirlo con un comentarista, porque para ser franco, Coloma en el último tiempo no es primera vez que se mandaba este tipo de declaraciones, que nada aportaba al rol que le corresponde, que es un rol de coordinación, que además se superponía con el rol propio que le corresponde a los delegados presidenciales. Eso es un dato de la causa. Y por lo tanto, más bien da cuenta de un sistema instalado por el gobierno, más bien para hacer, y lo quiero decir con mucha altura, operación política más que efectivamente dedicarse al problema de fondo. Entonces yo tengo la impresión de que esto es un corolario respecto de un modelo instalado por el gobierno que no se hizo cargo del problema de fondo. Una institucionalidad que se superponía a la jerarquía administrativa. Hay que recordar lo que pasaba cuando había otro señor que en su momento estuvo a cargo de Estado Bioseguro, creo que ni siquiera me acuerdo el nombre, digamos, que recorría el país, que cuando hubo un atentado estaba de vacaciones. O sea, esto ha sido de verdad un desastre. Y por lo tanto no quiero referirme a la persona del delegado, o de quien, del coordinador. Quien además
o coordinador, digamos, no quiero referirme a las calidades personales. No es el pero delegado, me da la- eso hay que ser preciso, porque aquí que dice el delegado presidencial, no es el delegado presidencial. Es el coordinador. Pero Urquiza es el representa- delegado. coordinador, pero mira, Urquiza esta es figura, el delegado presidencial. esta figura que se superponía y que terminó siendo una figura más bien de comentario político. Entonces yo quiero decir de que, a mi juicio, da cuenta a 3 meses del término del mandato constitucional de Piñera, de un modelo que, a mi juicio, por lo menos yo no observo que haya tenido algún rédito sobre la problemática que viven miles de personas en la zona sur de la provincia de Arauco, y que yo creo que hay que abordar de una manera más seria y sistemática. Es que Pero es Enrique, preocupante Enrique, entrar ¿tú en estás de esta acuerdo? espiral. María José, un segundo, porque tú estás de acuerdo en que estas últimas 2 semanas los atentados disminuyeron considerablemente en número y en violencia. No tengo el dato. O sea, sí, yo porque lo en que, el lo fondo, que- lo que ya. yo tengo la impresión, Francisco, una cosa que es más compleja, de que hemos ido naturalizando los hechos. Porque hay que recordar de que, mira, a propósito de la entrevista a Jaime Baza, cuando estuvo la Convención Constitucional, ¿qué pasó con el agua? Hubo unos trabajadores heridos. Yo escucho todos los días en alguna comuna de la macrozona sur, donde se da cuenta de un atentado, un hecho de violencia. Entonces, yo tengo la impresión de que además aquellos que vivimos fuera de esa zona, que hemos ido naturalizando malamente estos hechos, porque las personas que ahí viven sufren las consecuencias día a día. Particularmente lo digo respecto a personas que además son trabajadores. Entonces, por lo tanto, aquí yo hago un llamado a efecto de que aprendamos. Estamos próximos a que se instale un nuevo gobierno, que va a ser electo democráticamente este próximo 19 de diciembre. Y por lo tanto tenemos que aprender de que, a mi juicio, y lo quiero decir con mucha altura, esta experiencia de los delegados que se superponen a la autoridad formalmente establecida o coordinadores. Mira, delegados, coordinadores, terminan siendo algo que no aporta al buen desempeño del Estado en un tema que debería preocuparnos a todos. Oye, yo estoy súper impactado porque resulta de que el discurso, al menos el discurso de Iquique, es bastante distinto a cómo actúan los parlamentarios del partido y del sector de Iquique, porque resulta que hoy día estamos hablando de trabajadores que viven esta violencia, estamos hablando de familias que viven esta violencia, y resulta de que el gobernador regional de la Araucanía hizo una consulta ciudadana para ver si es que la ciudadanía estaba de acuerdo en prorrogar el estado de emergencia, y resulta que por una aplastante mayoría dijeron que sí. Y entonces, ¿tú crees que, Sí, claro, estamos con ellos, también, pero no los escuchamos? Pero Francisco, Esa es Francisco, pero, mi llamado, pero de verdad, po. Pancho, Pero es que lo que pasa... Pancho, mira, sí, no busquemos generar un debate político, digamos, de sacar una granjería en este espacio de debate. Es que yo creo que Yo de verdad, y te lo quiero decir, porque con la misma fuerza que yo quiero decirte que el análisis de este tema de los estados de excepción, las medidas policiales, se tiene que hacer en forma seria. También lo mismo quiero decirlo respecto del que yo he criticado desde el mes de julio del año 2020, cuando el gobierno, nunca me voy a olvidar de cuando la actual ministra de Desarrollo Social dijo: inauguramos un proceso de diálogo en este territorio, lo aplaudimos en este programa, ¿ya? Y ese proceso de diálogo no ha tenido un nulo avance, y eso creo que tiene que ser un aprendizaje. Tú y yo tenemos posiciones políticas distintas, Francisco, pero tenemos que ser capaces de impulsar una política de Estado que se haga cargo de que las personas que viven, particularmente nosotros que hacemos política desde el Biobío, viven desde Cañete al sur, puedan transitar libremente, no tengan miedo para efecto de poder llegar, pueden ir a cobrar su IFE, los emprendimientos turísticos se pueden desarrollar de buena forma, y eso no es solo medidas policiales, sino que también un proceso de diálogo del Estado con todos los actores del territorio. Y eso ha sido ausente en el gobierno. Oye, me permite, te entrego al tiro la palabra a Pancho. Al tiro, si no voy a decir nada respecto al tema. Lo que pasa es que hay sirenas en el centro de Concepción y Cristero 14 de la Comunidad de Emergencia ICE Biobío dice que es por una quema de basura en la vía pública en Maipú, esquina de Caupolicán. Esa es la razón. Fenómeno de los ambulantes. Exactamente. Una pregunta. El fenómeno de los ambulantes. Así es. Quiero hacer una pregunta. Es que Pancho le quedó con la palabra. Y aquí, permíteme una cosa, solo, discúlpame, a propósito de este tema, yo creo que nosotros tenemos que dar pleno respaldo a las autoridades municipales y policiales sobre el rol que están haciendo sobre el centro de Concepción. ¿Ya? Yo creo que no pueden estar
no pueden estar sujetos a acciones de fuerza como la que tú acabas de relatar respecto a personas que intentan bloquear la vía pública por este tema. Yo creo que hay un mandato de la autoridad de gobierno interior, de impuestos internos, carabineros y municipios respecto de poder recuperar el Centro Concepción, y creo que también debería ser una política que pase más allá del debate político del periodo, en este caso el periodo de Navidad. Francisco Ivieta. Esto pasa, un segundo con respecto a los ambulantes, esto pasa cuando se da mucho tiempo manga ancha para que puedan desarrollar esta actividad, porque hace muchos meses, pero muchos meses, que el Centro de Concepción está tomado por los ambulantes. Entonces hoy día el alcalde se ve un poco apretado, pero que no se olvide de que durante muchos meses no hizo nada. Yo quiero volver muy brevemente a lo anterior, porque yo creo que efectivamente este es un tema político, Quique. Es un tema político de cómo se ve la visión, porque en el fondo tú dices, oye, diálogo, sí, el gobierno y mi sector particularmente nunca se ha negado al diálogo. Es más, lo propicia, pero no va a dialogar con gente violenta, con gente que tiene armas de grueso calibre. Primero, la violencia es violencia. Y esa es una definición política que tu sector no ha podido tomar. Mira, Francisco, en este debate nosotros nos hacemos cargo de nuestras opiniones. Yo siempre he tenido una opinión unívoca sobre este punto. ¿Ya? Yo creo que el cumplimiento del Estado de Derecho es una garantía particularmente a aquellos más débiles, y por lo tanto yo me considero una persona de izquierda, milito en un partido de izquierda, pero no tengo ninguna traba en decir aquello. La garantía de cumplimiento del Estado de Derecho para todos, particularmente, es una garantía para los sectores más débiles. Y yo de verdad que creo que hay que preocuparse de aquellas personas. Mira, como me decía una persona el otro día, aquella mujer que no puede ir a cobrar el IFE en esa zona porque no tiene claridad respecto a si va a volver a su casa porque puede haber un corte de camino. Esas son situaciones que el Estado tiene que garantizar a todos, particularmente a esas personas que además hay comunidades muy pobres en esos lugares. Bueno, Absolutamente, estamos 100% de acuerdo en eso. Pancho, Quique, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Hoy día no nos dejamos ni hablar, fue en venganza. No, yo quería decir algo, pero ya no importa. La María José pues se quedó con... No, pero yo tampoco hablé nada, Naranjo, cuidado, Naranjo. No, el que monopolizó la palabra hoy día fue el Quique Nostroza, pues, si no dejó hablar a nadie. ¿Sí o no, Pancho? Así es. Falta democracia en el espacio de Estelares. Aquí el que habla más fuerte es el que No, que ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Es que esto ustedes No tienen que tenerlo norma. claro. Mientras más minutos nos quiten, menos van a hablar. Ah, mira, eso es el... Está todo muy La bien. rebelión de los estelares, Oye, sí. encabezada por Ivieta, el subversivo Ivieta. Muchas gracias. Se va a buscar el Cuidado delegado. con las revoluciones. Nos estamos viendo, ¿ah? Chao. Hasta luego. Chao, que estén bien. Muchas Chao. gracias. Buena Costumbre es actualidad y opinión con el respaldo informativo de sabes.cl.